días. El acta de la sesión número 183 se da por aprobada y la sesión número 184 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. Oficios ordinarios del Director Nacional del Trabajo, mediante los cuales remite los informes de glosa número 7 y número 8 de la Dirección del Trabajo, correspondientes al primer y segundo trimestre respectivamente, dando así cumplimiento a la Ley de Presupuestos del presente año. Una carta por medio de la cual los diputados Henry Leal y Juan Santana informan que han acordado parearse en la sesión del día de hoy. Carta también de los diputados Diego Ibáñez y Joana Humada, mediante los cuales comunica que han acordado parearse en la sesión del día de hoy. Y también, por último, señor presidente, un reemplazo. El diputado señor Cristian Lavé será reemplazado por la diputada señora Giovanna Ahumada. Eso es toda la cuenta, señor presidente. Muchísimas gracias. Abro... Sí, en verdad lo reemplazan y después lo separan. Correctamente pareado en todo caso, perfecto, del reglamento. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta, colegas? ¿No hay palabra sobre la cuenta? Ya. Entonces se ofrece la palabra en puntos varios. Diputado Hirsch. Gracias, presidente. Tengo dos temas y solicitudes que voy a plantear. Me reuní con las manipuladoras de alimentos a nivel nacional. Ellas están luchando en este momento por bajar la excesiva carga laboral que tienen y esa se les ha impuesto los contratos de concesiones que tienen con la Junaeb. Hoy día están entregando ellas alrededor de 70 raciones diarias sin compensación salarial de ningún tipo y ninguna mejora laboral. Y lo que ellas solicitan y han estado conversando es poder tener una 50 raciones por manipuladora, que es lo que ellas pueden entregar en buenas condiciones. Nos han señalado también que hay nuevas licitaciones en donde hay empresas que están con riesgo de quiebra, que están participando en estas licitaciones, y eso evidentemente significa una amenaza para las trabajadoras en sus indemnizaciones por año de servicio o en otras situaciones, como ya ha pasado en otras empresas que han quebrado y que en definitiva no han pagado las cotizaciones previsionales ni los finiquitos correspondientes. Me parece una situación que puede ser bastante compleja, tanto en el riesgo de quiebra de empresas como en lo que hace al número de raciones diarias que tienen que preparar. Yo entiendo que han conversado también con algunos otros miembros de la comisión y lo que ellas piden es ser recibidas en esta comisión de trabajo para exponer sus necesidades. Yo sé que tenemos previstas algunas sesiones como para recibir a distintas organizaciones, así que le pediría al presidente si usted pudiera considerar incluirlas. Y en segundo lugar, hay una solicitud del Sindicato de Trabajadores Honorarios del Estado. Como se sabe bien, creo, hay hoy día en el sector público miles de trabajadores que están honorarios con el subterfugio del contrato a honorarios, cuando el principio de realidad del derecho laboral indica que son trabajadores con subordinación y con dependencia. Y la Contraloría ya se ha pronunciado respecto a este tema y ha señalizado que efectivamente eso precariza los derechos de los trabajadores que están en esta condición, porque, bueno, son servidores públicos que están desarrollando labores y hay otros que están desarrollando las mismas labores que están con otro tipo de contrato. Lo que ellos están solicitando son 3 demandas específicamente que piden también ser recibidos en la comisión como para poder escucharlos y poder ver cómo avanzamos en este tema. En primer lugar, un plan nacional de fiscalización de los trabajadores honorarios que se ha desarrollado por la Dirección del Trabajo. En segundo lugar, un instructivo que orienta el cumplimiento inmediato de las normas laborales mínimas para trabajadores honorarios del Estado. Y en tercer lugar, la necesidad de la Dirección del Trabajo que facilite el ingreso de denuncias por despido injustificado de trabajadores honorarios del Estado. En el diálogo que tuve con ellos, la verdad es que están muy preocupados y ellos sienten que en la medida que pueden ser escuchados en la comisión, también se va a poder buscar un camino de solución a una situación que hoy día está afectando a miles de trabajadoras y trabajadores de nuestro país.
eso, Presidenta, así que la solicitud es poder en algún momento recibir a ambas organizaciones. Gracias, diputado Hirsch. Al respecto, de hecho, quería comentarles a los parlamentarios que he estado buscando y consultaba a Pedro por la factibilidad de hacer una sesión especial con todas las distintas solicitudes de audiencia que hay. Hay algunas que yo tengo pendientes, una del diputado Santana y otras, un par que me habían llegado a mí incluso antes de asumir la presidencia. Ahora tenemos 2 organizaciones adicionales y les quería consultar, colegas, si les parece fijar un calendario, y eso requiere obviamente la participación de todas y todos, bisemanal, es decir, cada 2 semanas que citemos en función de que sea necesario, pero sabemos que a lo menos necesitamos una sesión, un día miércoles a las 5:30 de la tarde o a las 5 de la tarde, si fuera posible, a lo menos por 1 hora y media para poder escuchar a las organizaciones el día miércoles. Porque los días lunes estamos con problemas, no podemos sesionar paralelo a sala y no podemos sesionar tampoco antes de sala por la resolución que tomaron los comités. Entonces yo conversé con la directiva de la Asociación de Funcionarios de la Dirección del Trabajo, y ellos a lo menos tienen disposición, por ejemplo, para asistir un miércoles. Incluso me manifestaron disposición para asistir mañana, pero no sé si buena parte de ustedes a lo mejor ya tiene su agenda programada para el día miércoles. En caso de que no fuese posible mañana, les propongo que el próximo miércoles citemos a todas estas organizaciones que están pendientes. Ah, el otro miércoles 17, tiene toda la razón. Diputado Santana, tiene la palabra. ¿Y no se podría un día martes, señor presidente, en la sesión ordinaria dedicarla exclusivamente a audiencias? Podemos hacer eso también. Lo que pasa, hoy día, por ejemplo, teníamos 2 proyectos en tabla. Ahora después voy a explicar una solicitud que me han hecho algunos colegas de oposición a propósito del proyecto que teníamos de fácil despacho. También podemos hacer una excepción. Lo que yo más o menos previsualizo es que hay una serie de proyectos que hoy día están también como en lista de espera, que sería importante que los pudiésemos tramitar, y que también son compromisos con algunas de las organizaciones que han estado acá. Entonces me preocupa que en la medida de que no vayamos a tener, por ejemplo, proyectos de urgencia del Ejecutivo, podamos tener esos espacios sin retrasar esa otra agenda que está comprometida. Entre esos, un proyecto de ley que les aprovecho de comentar y me parece muy importante a propósito del accidente del teniente, que yo lo comenté con ustedes, que tiene que ver con hacernos cargo de todas las temáticas que hoy día están muy abiertas y con bajo nivel de resolución en temas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esas son algunas de las agendas que yo quiero empezar a poner en tabla, y lo que no quiero es que, porque vamos a seguir teniendo solicitudes de audiencia, es que solo las veamos en las sesiones ordinarias, porque va a ser imposible poder legislar. Entonces, podemos hacer una excepción quizás para la próxima semana, eventualmente, si es que no tenemos una carga importante, o destinar la mitad. Pero va a pasar que no vamos a alcanzar a tener las 4 o 5 organizaciones que ya están sobre la mesa hoy día solicitadas, por lo cual yo instaría que, si no es la próxima semana, la subsiguiente o después de la distrital, hagamos un espacio exclusivamente para esas audiencias. Tiene la palabra diputado Gil. Y después diputado Undurraga. Presidente, sí, yo sé que cuando uno busca en otro horario, claro, cada uno se empieza a encontrar con que hay dificultades de uno o de otro. Usted mencionaba la posibilidad del miércoles, me parece, de 3 a no sé qué hora es. Ya, o sea, en el segundo bloque, ya, ok. Eso por mí por lo menos podría ser. El primer bloque no. Undurraga, tiene la palabra. Presidente, cualquiera sea el horario que definamos, que haya un compromiso que estemos, porque si se define un horario y después son 4 o 5 los que están, la verdad que creo que no ayuda a resolver el punto, pero quizás un horario que también podemos evaluar, veamos cuáles son las disponibilidades de cada uno, es los martes o los miércoles antes de la sala. Hay comisiones que hacen eso, ¿no? Entonces, eso, claro, requiere, si es que los que vienen de Santiago puede ser más complejo, los que están acá no, pero para evaluarlo también como una posibilidad. Sí. Gracias, diputado Undurraga. Es una de las posibilidades que habíamos evaluado. Lo que nos complicaba es precisamente por los invitados, ¿no? Que tengan la posibilidad. Muchas veces ellos quieren comparecer presencialmente, y aunque fuera telemáticamente, a veces puede ser un horario complejo para ellos. Si es para las audiencias, yo solo hago esa observación, que lo más relevante, además de que nos comprometamos a tener el quórum para sesionar y que ojalá no sea el mínimo, como bien dice usted, diputado Undurraga, es que finalmente también las personas que vienen a la audiencia puedan tener el espacio y estar oportunamente acá. ¿Había otra palabra pedida por acá? No, por este tema. ¿Podrían sesionar excepcionalmente mañana para cumplir con la primera citación mañana
¿Quiénes no pueden sesionar a las 5:30 de la mañana? Sesionar para audiencias, no sé si es otra, una cosa particular. ¿Alguien no puede? ¿Mañana a las 5:30? Usted no puede. Ya, mañana no sería posible. Ya, dejémoslo. Voy a evaluarlo entonces para el próximo martes en la sesión ordinaria, pero les voy a pedir de verdad que hagamos un esfuerzo para los miércoles porque tenemos una lista importante de organizaciones que han solicitado asistir y no vamos a poder abarcarlo en el espacio de una sesión ordinaria. ¿Puntos varios? ¿Alguien tiene puntos varios? Ya, diputado González, diputado Santana. Presidente, saludarlo a usted y a todos los miembros de la comisión. Hoy día tengo un punto varios de conductores de la minería que me han pedido que tengamos un pronunciamiento de la Dirección del Trabajo sobre las horas de conducción, ya que en los turnos de la minería, que son de 12 horas o algunos un poco más, se exige horas de conducción continua en las maquinarias, distintas maquinarias, como camiones CAEX o de extracción, etcétera. Sin embargo, estas horas de conducción no se condicen con la norma general de conducción, en donde, ¿cierto?, estipula que tienen que conducir 5 horas continuas y después tienen que haber un descanso. Entonces, los conductores de camiones de la minería necesitan un pronunciamiento para que la ADT diga si ellos están afectos a la misma norma del tránsito de los conductores de buses o de pasajeros, etcétera, y si es que estaban en la norma de lo que ellos hoy día están haciendo, que es conducir inclusive más de 10 horas continuas la carga y descarga o movimientos de tierra, etcétera. Entonces quiero pedirle a la comisión si podemos pedir ese pronunciamiento de la ADT para darle la certeza, digamos, a los conductores de camiones en la minería si están afectos a la norma o si están fuera de ella. Sobre el punto, diputado Sandón. Gracias. Sí. Solo preguntar si está referido a lo que sucede dentro de la mina. O sea, de piquete a en la faena, que hay que especificar. O sea, porque van descargan y cargan material, pero dentro de la faena. Diputada González. Dentro de la faena. Perfecto. Entonces, en el tenor que lo solicita la diputada González, ¿le parece a la comisión entonces tomar el acuerdo? Sin perjuicio de que hago la mención de que es importante, ojalá que las organizaciones puedan solicitar también el dictamen particularmente, porque se demora, tiene unos plazos un poquito más acotados. ¿Ya? Tomamos el acuerdo. Punto varios, sigue el diputado Santana. Gracias, presidente. El sindicato de la empresa Aramark, que es prestadora de servicios de Codelco, División El Salvador, se encuentra actualmente en una negociación colectiva. Quería contarles que este es un sindicato que está compuesto por 306 trabajadores, que principalmente lo que hace la empresa es prestar servicios de alimentación a la empresa Codelco, la División El Salvador, y que lamentablemente producto de la oferta deficiente que ha hecho la empresa, los trabajadores temen de que la única salida termine siendo la huelga. Le hago esta mención, presidente, porque yo hace algunas semanas hice una intervención similar en esta comisión por otra empresa, prestadora de servicios también de la División El Salvador de Codelco, Salfa, que se encontraban en una negociación colectiva. Posteriormente los trabajadores terminaron en huelga y el conflicto terminó porque la empresa mandante, Codelco en este caso, les terminó el contrato a la empresa de los trabajadores. Y eso significó dejarlo a ellos en una peor posición de la que se encontraban incluso cuando estaban en huelga. Entonces yo quiero plantearle esta situación, presidente, porque me gustaría en primer lugar que se oficiara a la Dirección del Trabajo, ahora que hay una dirección distinta a nivel nacional, para saber cuáles fueron las diligencias que se hicieron en relación a esta situación, a esta negociación, por la mala experiencia que hubo recientemente con la empresa Salfa. Y también quisiera que oficiáramos a la empresa mandante, que en este caso es Codelco, para saber si es que hubo algún tipo de gestión para poder intermediar entre los trabajadores y la empresa directa, con tal de evitar que un conflicto como el descrito con la empresa Salfa se repita nuevamente. Perfecto, diputado. Entonces, además, insistimos en
en el oficio que se había emanado de esta comisión previamente por el conflicto con Salfa, y además lo extendemos a los No. antecedentes. No, porque el conflicto con Salfa, como lo acabo de decir, señor presidente, concluyó con el término del contrato de la empresa Codelco a la empresa Salfa. Claro, pero usted quería saber qué había hecho la dirección del trabajo. En relación a este tema, Ah, solo al de Aramarca. al de Aramark, Perfecto. ¿no? Un oficio dirigido a la dirección del trabajo para saber cuáles son las gestiones que se han hecho en el marco de esta negociación colectiva, no gestiones, cuál ha sido el rol que ha cumplido la dirección del trabajo, y en segundo lugar a Codelco como empresa mandante. Perfecto. Entonces, si le parece a la comisión, tomamos el acuerdo. Es que lo que pasa es que no estamos, perdone, solo como le voy a dar la palabra al secretario, pero no estamos interfiriendo en el conflicto mismo. Lo que estamos solicitando es la información respecto a cuál ha sido el rol de la dirección del trabajo. Pero, secretario, si quizás usted lo quiere precisar. Es que la comisión ha adoptado un criterio de que en negociaciones colectivas quien actúa es un cuerpo colegiado, que es la comisión, no es el diputado personalmente. Y la Constitución está referida a la gestión que haga el diputado como tal. En consecuencia, siempre la comisión ha estimado de que ella tiene la facultad de pedir información a la dirección del trabajo sobre un conflicto que está en negociación colectiva. Muchas gracias, don Pedro. Entonces, tomamos el acuerdo. ¿Les parece? Perfecto. Puntos varios. ¿Alguna palabra adicional? Ya, no tenemos más puntos varios. En el siguiente punto de sesión, pasando a la orden del día, teníamos como objetivo... ¿Ah? No le vamos a dar la palabra al Ejecutivo en esta oportunidad. Siguiendo la orden del día, teníamos la misión de iniciar la discusión y votación en segundo trámite como fácil despacho de el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo sobre horario nocturno, turnos nocturnos y conciliación de la vida laboral, familiar y personal, correspondiente al boletín número 16.526-13. Previo a que se iniciara esta sesión, donde mi intención era que pudiésemos votar la indicación que se presentó en sala a propósito de ese hito en particular, se acercó a mí don Francisco El Río y la diputada Sandón para proponerme algo. Así que para que quede registro de aquello, en el fondo le voy a pedir, diputado Sandón, que pueda expresar la solicitud. Presidente, la solicitud es poder tener la mirada, ¿no? De más... Por eso, de alguna forma, no hemos llamado a mucha gente para que converse sobre este proyecto. Entonces, por eso que nosotros queríamos saber, por ejemplo, la asociación de clínicas, que vengan a decir cuál es el impacto que puede tener este proyecto en el día a día. Me parece que es más completo si podemos escuchar más actores, incluso hasta el Ejecutivo, si fuera posible. Por eso nosotros le pedimos si usted pudiera evaluar eso, entendiendo de que si hay votación ya no podemos, pero me parece que sería como prudente, al menos escuchar y tener todas las cartas sobre la mesa en relación a las implicancias que puede tener este proyecto en el funcionamiento, y también haciendo la salvedad de que me parece, que no sé si es admisible o no que nosotros le estemos pidiendo a las clínicas, incluso a las públicas o a los hospitales públicos, lo que deben hacer y cómo lo deben hacer en el fondo, porque aquí tiene que hacer muchos cambios, porque estamos hablando de las personas que tienen distintos turnos, la reorganización para ver cómo los que tienen niños, bueno, todo lo que discutimos acá. Pero creo que nos falta todavía, si es que es posible, si usted lo considera bien, si podemos tener una pequeña conversación extra con estas personas, justamente para entender cuál sería la afectación que se puede producir, y también si está dentro de nuestros límites el Ejecutivo que también se pronuncie, de nosotros decirles cómo ellos organizan el funcionamiento de un hospital. Eso, presidente. Perfecto, diputado Sandón. Un poco quizás para también poner en contexto al resto de los colegas. Ustedes recordarán, este es un proyecto que se rechazó en esta comisión en determinado momento, que contenía una indicación que facultaba a mujeres turnantes, en el sentido amplio de la palabra, a decidir respecto de si querían continuar con turnos nocturnos o no, facultando solo al por intermedio del sindicato a mantenerse con los turnos nocturnos que formalmente ocurren o principalmente ocurren en el mundo de la salud. Contamos en esta comisión con la participación de gente del mundo público, de organizaciones de la salud del mundo público, pero finalmente, a propósito de la discusión que hubo acá, como sustento también para su rechazo, se incorporó en sala una indicación que lo que hace es alojar este derecho exclusivamente en el sector de la salud, público y privado, pero en el sector de la salud. Entonces,
en función de que ese es un debate que no habíamos dado antes, lo que le voy a proponer entonces a la comisión para dejar este punto pendiente es que efectivamente tengamos una última ronda de conversaciones donde podamos escuchar a la Asociación de Clínicas. Les voy a pedir ahí los datos de contacto. Vamos a incorporar también a la Federación Nacional de la Salud Privada, la FENASAP, para que también nos vengan a dar la opinión desde la perspectiva de ellos. Hemos escuchado al sector público y ahora creo que es importante que si vamos a alojarlo solo en la salud, bueno, que los actores de la salud tengan la palabra. Así que voy a coger la solicitud de la diputada Sandón. Vamos a dejar este punto pendiente que estaba como fácil despacho para la siguiente sesión. Siguiendo con la orden del día, no necesito tomar acuerdo para esto, ¿no? No. Perfecto, estamos listos entonces. Muy bien, tengo muchas facultades. Vamos a hacerlo entonces. Bueno, estamos listos. Queda pospuesto el fácil despacho. Ya, siguiendo con el orden del día, vamos a continuar con el estudio del proyecto de ley originado en la moción que garantiza la protección del trabajo a víctimas de catástrofes y desastres naturales, correspondiente al boletín 17764-13. Para estos efectos se ha invitado al señor Felipe Glaser, que es el único invitado que recibimos durante la semana pasada, dirigente de la Junta de Vecinos del Olivar, primera etapa, y a la señora Paola Pizarro, presidenta del Comité de Adelanto, Mejoramiento y Emergencia por un mejor vivir lugar de esperanza. ¿Están nuestros invitados acá presentes? ¿Está? ¿Y el señor Felipe Glaser no lo tenemos presente? Alejandra. Si no, bueno, mientras tanto pase doña Paola Pizarro, presidenta del Comité de Adelanto, Mejoramiento y Emergencia por un mejor vivir, luz de esperanza. La vamos a escuchar para que se pueda referir durante 15 minutos al proyecto de ley que motiva esta sesión. Tiene la palabra, tiene que apretar el botoncito negro que está abajo, mire ahí. Ese. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Como lo anunció el diputado, mi nombre es Paola Pizarro. Soy del sector de Villa Independencia. Mire, yo estuve analizando esto, igual estuve trabajando un poco. Yo considero que hasta todo lo que hemos pasado nosotros, puedo decir que como dirigente en Viña, con todos los siniestros de todo lo que pasó, mucha gente perdió los empleos a raíz de una falta de esta, justamente de una protección que vendría siendo esto. Sabotaje. Entonces, la idea es que, obviamente, hasta el día de hoy yo tengo... Doña Paula, perdóneme un segundito, vamos a ver. Ahí está. A ver. ¿Ahora sí? Ahí está, sí. Puede continuar. Entonces, si yo pudiera hacer un número, son muchas personas que quedaron sin trabajo a raíz del incendio. Yo no sé si será ignorante el tema, pero yo encuentro que está súper bien todo, pero analizando, son una protección de trabajo a víctimas, ¿cierto? Con respecto a catástrofes y desastres naturales. Como se sabe, esto no fue netamente algo natural, ¿cierto? Entonces, ¿habría alguna frasecita que le pudiéramos adherir para una próxima, ni Dios quiera, pase algo, un incendio, ¿cierto? Hablemos básicamente de un incendio, en la cual no entremos en el mismo tema que nos pasó con la reconstrucción, ¿ya? Entonces, puede hacer a juntar una frase en la cual nos pueda a nosotros favorecer, porque yo lo encuentro súper bueno y de verdad una iniciativa muy buena para nosotros, que ya lamentablemente no la podemos ejercer, pero sí pensemos en el futuro, ¿no? Que esa es la idea. Entonces, no sé si sería bueno, eso es lo que yo estuve viendo. Muchas gracias, Muchas doña gracias. Paula. Efectivamente fue parte de la discusión si Catástrofe podía contemplar o no estas tragedias que son finalmente ocasionadas también por el ser humano. Y creo que es parte del debate que se está buscando hoy, porque además es la motivación de este proyecto. Así que pierda cuidado que además es la historia fidedigna de la ley, esto es algo que se está buscando corregir, por lo tanto nos interesa que quede de la manera técnicamente más adecuada para cumplir con ese objetivo. Vamos a escuchar también a don Felipe y abrimos palabras al final, preguntas y palabras al final. Ya, don Felipe Glaser, se pronuncia Glaser, ¿no? Bien pronunciado. Glaser, tiene la palabra para referirse al proyecto de ley. Hola, muy buenas tardes. Disculpen la demora, los tacos acá para llegar son complejos.
La verdad que, bueno, como también decía la vecina, me tocó la oportunidad de revisar el proyecto. La verdad que cualquier proyecto que busque favorecer, digamos, al tema laboral y el resguardo laboral es bastante bueno. Ahora, principalmente lo que nosotros nos tocó vivir en el sector del olivar, atentó mayormente al empleo joven, ¿ya? El empleo joven fue muchas veces dañado porque más allá de una semana que se le daba a los jóvenes trabajadores, no había un mayor resguardo. Por lo tanto, comprendiendo el tipo de catástrofe que sucedió, que en estricto rigor en una semana ni siquiera había ni luz ni los servicios básicos, era muy difícil poder volver a la normalidad desde el ámbito laboral. Por lo tanto, un mayor resguardo para esto es fundamental. Sí pasó con las personas que tenían más antigüedad en algunas empresas que sí, digamos, sus empleadores tuvieron la flexibilidad, digamos, de poder, digamos, tener, digamos, la conciencia y de poder comprender el tamaño de la catástrofe y lo que significa perder un hogar con todo su enseres y con todas las comodidades y lo que se necesita para una reubicación temprana. Ahora, sí hay un punto que tampoco está ahí, no sé si pueda venir al caso, pero ese el tema del resguardo para muchos emprendedores. La verdad que si bien existe un núcleo de trabajadores a través de empleadores, también existe muchos trabajadores que tienen sus pymes. Y de una u otra forma, si bien Servicio de Impuestos Internos generó algún resguardo, no fueron como las medidas necesarias, entendiendo que la ayuda que venía por diferentes programas del Estado, que era para reposicionar muchas veces los negocios, no fue con la misma agilidad ni el tiempo que daba Servicio de Impuestos Internos como para poder regularizar. Creo que un punto que se debería abordar en el marco del resguardo tanto laboral como también, sobre todo el de las pymes, que en estricto rigor son sus propios empleadores y a su vez también generan trabajo a otras personas. Muchas gracias, don Felipe. Voy a abrir para ronda de preguntas la palabra. Si es que alguien quisiera consultar algo en relación a lo que estuvimos discutiendo la semana pasada. Diputado Sandón, ¿alguna palabra por acá? Sí, presidente, muchas gracias. Agradecer la exposición. Efectivamente, lo que ustedes vivieron fue algo terrible. De hecho, varias personas que trabajan en este Congreso se vieron que quedaron sin nada las casas y ahí muchos estuvimos ayudando para que pudieran recuperar. Y gracias a Dios no perdieron sus trabajos. Ustedes tienen un catastro de la cantidad de personas que efectivamente perdieron sus trabajos, después de cuánto tiempo, porque nos dice que hay algunos que tuvieron la flexibilidad, que llevan más tiempo, pero ¿se sabe exactamente cuántas fueron las personas que perdieron su trabajo a raíz de este problema que ustedes vivieron? Para tener un poco noción de magnitud, porque yo creo que todos tenemos esa sensibilidad de saber que ojalá lo menos, ya que perdieron todo, lo menos que tengan que perder nada más su trabajo. Pero también tenemos que ver cómo podemos proteger ambas cosas, digamos, el empleo y también y el empleador también. Efectivamente que dice que quedan exentos todos aquellos empleadores donde que también su trabajo, su fuente de trabajo se vea afectada de forma irreparable, ¿no? O sea, ahí estaría, pero me gustaría saber cómo podemos darle la mirada, por eso me encantaría saber exactamente cuántas personas tenían trabajos formales y perdieron efectivamente su trabajo porque no pudieron asistir por un tiempo o tal vez porque lo sacaron inmediatamente, lo cual me parecería bastante poco humano, razonable de parte de un empleador, entendiendo que todo Chile estaba pendiente de la tragedia que ustedes estaban viviendo. Entonces me gustaría saber si tienen más información un poco más detallada. Gracias, presidente. Gracias, diputado Sandón. Diputado Undurraga, vamos a ir tomando varias preguntas y al final respondemos. Bueno, primero agradecer por su intermedio, presidente, a la señora Paola y a don Felipe que estén aquí dando el testimonio respecto a este proyecto. Esto fue presentado la semana pasada por la diputada Bello, ¿no? Y en general la opinión que hay respecto al fondo es avanzar, ¿no? Pero tenemos algunas dudas en algunas cosas. Por lo pronto, la definición de catástrofe va en la misma línea de lo que usted menciona, señora Paula. Esa es una primera duda. Pero había otra duda que tenía que ver con el tiempo de protección.
Y por eso preguntarles, en la experiencia del incendio, la experiencia que ustedes ven con los vecinos, ¿cuánto es un tiempo prudente? O a lo mejor no hay que fijarlo en el tiempo, sino que hay que fijarlo a la recuperación del daño y hay que buscar otro tipo de parámetros para ello, ¿no? Pero teníamos dudas en eso, ¿no? Porque en el fondo acá esta es una norma de protección, no es decir que una norma de seguridad social, porque si no sería inadmisible, el señor secretario diría que es inadmisible, pero es una norma de protección ante eventos de la naturaleza y otro tipo de catástrofes no naturales, para ponerlo en sus palabras. Pero ¿cuánto es el tiempo? Y respecto a las pymes, el problema que tenemos en esta comisión, presidente, entiendo, es que si es que esto significa gasto, no podemos hacerlo los propios parlamentarios. Entonces, porque el apoyo a las pymes finalmente lo que requieren para salir adelante, lo fundamental es un apoyo económico para volver a levantar la empresa. Eso no tenemos la facultad nosotros, eso tiene que hacerlo el gobierno. Pero sí podríamos explorar todo lo que tenga que ver con el servicio de impuestos internos, retrasarlo, dar más plazo para los pagos, podríamos explorar una cosa en esa línea. Pero lo que tenga que ver con gasto, yo creo que no tenemos facultades para ello, y en ese caso el Ejecutivo, para decir el Gobierno, tendría que tomar nociones. Pero mi pregunta de fondo es, ¿cuánto estiman ustedes que es el tiempo? Porque usted me dijo, a la semana los jóvenes lo habían echado, eso decía don Felipe. ¿Cuánto tiempo entonces? ¿Cuánto tiempo? Porque eso fue parte del debate, porque el proyecto decía 1 año de fuero. A varios les pareció mucho. Pero claro, lo que es inaceptable es que una persona que ha tenido una afectación por un incendio, una catástrofe, al otro día lo eche el empleador porque no se presenta a trabajar, cuando lo obvio es que no va a ir a trabajar. Tiene una afectación primero física, además de su lugar de trabajo, pero además psicológica, exactamente. Así que esa es mi pregunta para nuestros dos invitados, presidente. Muchas gracias, diputado Andúrraga. Diputado Ibáñez. Gracias, presidente. Bueno, saludar a nuestros invitados viñamarinos, que la pasaron muy fea y estuvieron luchando ahí con la inclemencia de la vida y de la estupidez de algunos. A ver, claro, hay 3 elementos que son bien interesantes como para ir despejando. Que aquí se otorga un fuero laboral, que quiere decir eso, que no te pueden echar del trabajo por 1 año, ¿ya? Un fuero laboral incorpora el derecho a la remuneración, digamos, como por naturaleza. Más o menos remuneración, pero incorpora el derecho a una contraprestación. Pero se aplican también las causales de despido. O sea, si tú efectivamente faltas al trabajo injustificadamente, digamos, se aplica todo lo que sale en el artículo 174 y 174 establece que el fuero no está por sobre las causales de despido, digamos, por falta grave, ¿ya? Por ejemplo, no sé, una conducta de acoso sexual o qué sé yo. Efectivamente, el tema del plazo es algo que hay que evaluarlo. No todas las catástrofes o desastres naturales son como la del 2 de febrero. Digamos, esa fue única en el mundo. Y por tanto, ahí hay que generar algún tipo de reflexión sobre el plazo. Sobre los empleadores que producto de la catástrofe se hayan visto destruido total y de forma irreparable la fuente de trabajo, creo que también es una garantía para por ejemplo, alguien que tiene su negocio, que no se quemó total o irreparable, pero que está impedido, digamos, de continuar, como con la cantidad de trabajadores que tenía, por ejemplo. Porque muchos de los negocios pequeños o de los emprendedores finalmente terminaron recibiendo los bonos, la ayuda de Cercotec, de FOSI, y ahí más los bonos, digamos, del $1.000.000. Entonces, creo ahí se generó una ayuda externa. Y el otro elemento es el tema de la adecuación temporal de las funciones. Me parece que eso en particular es bien pertinente, porque también está detrás de la flexibilidad como especial que debe tener el empleador con una persona, más allá de las actuales normas de conciliación de la vida familiar o lo que está establecido hoy día en el artículo
cuando hay un tipo de impedimento grave, por ejemplo, cuando fue el tsunami acá en Viña del Mar, hay un artículo que protege frente a riesgos de la vida o condiciones que imposibiliten la llegada del trabajador a que el empleador tiene que respetar ese permiso al trabajador. Yo creo que hay 3 niveles para que este proyecto de ley, digamos, flote y se apruebe. Porque todos están de acuerdo que no echen al trabajador si tienen una catástrofe. Todos están de acuerdo con eso. El tema es cómo eso lo ponemos en diálogo con la productividad de la empresa. Entendiendo que la empresa tiene que colaborar, tiene que hacer su parte y esa parte tiene que también ser justa y proporcional. Entonces, yo creo que ahí está el debate un poco que tenemos que tratar de conciliar, digo, para que no sea una aprobación simbólica solamente esto acá y que después se rechace allá o se rechace en el Senado, qué sé yo. Digamos, la idea es que esto se convierta en ley y sería bien significativo que, producto de lo que pasó el 2 de febrero, generemos alguna garantía de estabilidad laboral para las personas damnificadas. Si eso es lo que está en el fondo, que sigan teniendo su pega y que ojalá sigan recibiendo la misma remuneración que recibían antes, pero sabemos que eso no puede ser ad eternum ni va a ser en un año. O sea, no hay condiciones para que se apruebe algo para que todo el año te estén pagando sin, digamos, tú ir a trabajar, por decirlo de alguna forma. Eso, como lo primero que se me viene a la mente, y claramente aquí hay 3 elementos que hay que zanjar y que serían un avance muy importante para todas las catástrofes que vengan. Gracias, diputado Ibáñez. Diputado Ulloa. Gracias. Bueno, primero agradecer a ambos. Me parece en primer lugar un proyecto interesante, pero muchas veces hemos hablado en esta comisión, en general, con un ánimo constructivo, siempre hemos hablado de qué problema tratamos de solucionar con un determinado proyecto de ley. En principio, obviamente, proteger los empleos en caso de catástrofe me parece como consigna, como título, como titular, me parece bien, estupendo. Pero si avanzamos un poquito, lo que vamos a ver es que el fuero no garantiza que un empleador no pueda despedir, solamente que garantiza que un empleador no lo pueda despedir sin previa autorización judicial. Ejemplo, el caso de la mujer embarazada que goza de fuero, ¿cierto? Eso no significa que no se pueda despedir, sino que la única forma de despedirla es a través de una autorización judicial. Ahora, yo creo que en este caso, para que avance este proyecto, como lo decía el diputado Ibáñez por su intermedio, yo creo que es importante determinar bajo qué forma, en primer lugar, cuál es la magnitud de una catástrofe como la que sufrió la Quinta Región el año pasado, que obviamente no es la misma que ocurren siempre, que esta fue realmente una catástrofe total. ¿Qué tipo? Primero, definir qué es una catástrofe. En segundo lugar, bajo qué causal las personas fueron despedidas producto de esta catástrofe, porque si fueron despedidas por no concurrencia justificada a trabajar, eso está en una causal, y en la Dirección del Trabajo y las directrices de la Dirección del Trabajo han sido claras respecto a proteger el empleo respecto de este tipo de inconvenientes, ya sea alerta tsunami, ya sea catástrofe, ya sea terremoto, inclusive en pandemia, etcétera. Pareciera ser que en determinados casos esto de alguna manera ha funcionado, pero para entender y para meternos, yo creo que de lleno en este tema de fondo, hay que determinar la magnitud de lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso de la Quinta Región, es decir, a través de la biblioteca o a través de la Dirección del Trabajo, cuántos despidos existieron producto de esta eventualidad. Porque si no, creo yo que estamos, a lo mejor, como digo siempre, vamos a tratar de matar una hormiga con una escopeta. Porque a lo mejor basta aún, todavía para este tipo de cosas, la sola actuación de la Dirección del Trabajo para evitar que personas sean despedidas por capricho o por mera discrecionalidad en caso de catástrofe, como señalo. Porque me costaría entender que una empresa que no sufre ni total ni parcialmente, porque está exento, lo que sufren total o parcialmente en el proyecto, ¿cierto?, que están exentos del fuero aquellos empleadores en el fondo que sufren la pérdida total y irreparable. Por tanto, me costaría entender que aquellos que no sufren esta pérdida total y irreparable van a aprovechar esta situación para despedir bajo qué causal,
sin derecho a una indemnización. Porque, por ejemplo, ocurre una catástrofe, una empresa puede tener varios trabajadores, puede seguir funcionando. ¿Cómo despide a ese trabajador? ¿Por no concurrir a sus labores? Eso es una posibilidad. Pero eso hoy día basta la sola existencia de la causal del 161 como para impedir esa situación. Y quizás para mejorarla por esa vía. Si aprovecha esa situación para despedirla, por ejemplo, por necesidades de la empresa, bueno, queda a salvo todavía en la acción de despido injustificado, del 161 de las necesidades de la empresa, y por tanto puedes tú o el trabajador afectado recurrir ante el tribunal pidiendo que se declare injustificado con un aumento del 30% de la indemnización por año de servicio. O sea, hay situaciones que de alguna manera están reguladas hoy día. Pero lo importante, creo yo, es determinar cuál es la magnitud, si efectivamente, cuántos despidos existieron a propósito de la catástrofe de la quinta región. Si efectivamente hubieron 50 despidos, hay que determinar cuál es la causal aplicada, creo yo, y si la causal aplicada fue A o B, si se recurrió o no a los tribunales y de alguna manera, si se recurrió, de qué manera la legislación actual no bastó para solucionar una situación. Eso es lo que yo estimo todavía, presidente. Gracias. Gracias, diputado Ulloa. Diputado Undurraga va a pasar. Ya, vamos a darle la palabra a nuestros invitados, pero quiero incorporar un elemento para el debate, porque yo, siguiendo un poco lo que señalaba el diputado Ibáñez, creo que el punto central de esta discusión tiene que ver con la protección del empleo en función de la posible represalia que significa el despido a propósito de ausentarse o de otra circunstancia que pueda ocurrir luego de una tragedia, sea catástrofe, sea desastre natural, pongámosle el nombre que le pongamos. Yo sí quiero hacer manifestar una inferencia respecto a lo que implica el fuero. Como en la experiencia del derecho del trabajo está regulado en el 174 del Código del Trabajo, el fuero una protección contra el despido, más no una protección contra la pérdida del pago de remuneraciones. Una trabajadora, por ejemplo, embarazada, aforada y todo, durante el periodo de 2 años que tiene fuero, que ya hizo uso de su postnatal, pero que después se ausenta sin licencia médica, tiene descuento por parte del empleador. Un dirigente sindical, a lo menos en el sector privado y regulado por el Código del Trabajo, que no está haciendo uso de tiempo o horas sindicales, no va a tener remuneración salvo que lo hubiese acordado con el empleador en un contrato colectivo. Por norma general, el fuero lo que hace es proteger en contra del despido, no protege las remuneraciones. Meternos en las remuneraciones nos abre otra arena en la que yo creo que sería muy importante escuchar además la opinión del Ejecutivo, porque cuando han habido circunstancias de este estilo, también se han aplicado medidas excepcionales, como por ejemplo en algún tiempo se ocupó la ley de protección del empleo, que más allá de que no sea una ley que a mí particularmente me guste, habilitaba prestaciones excepcionales desde el seguro de cesantía para proteger las remuneraciones, pero estando los empleadores obligados a mantener la vigencia del contrato de trabajo. Eso ocurrió durante la pandemia, no sé si lo recuerdan. Entonces, creo que finalmente el objeto más importante de este proyecto de ley es, uno, proteger al trabajador, a la trabajadora contra el despido, y en segundo caso, como generar ciertas herramientas de discusión para lo que implica cuánto tiempo dura esa protección. Entonces, solo para recordar, porque hicimos una reflexión quizás un poquito más larga sobre el punto, las preguntas más importantes que hicieron, y yo voy a complementar también como quizás es importante que aprovechemos este tiempo para que nos grafiquen con algunos de los casos que ustedes constataron a propósito de esta tragedia en particular, donde empleadores, entre otras cosas, despidieron, tomaron represalias o cualquier acción que haya derivado de la imposibilidad de cumplir con sus contratos de trabajo de la misma forma que lo hacían antes de la tragedia. La segunda pregunta que se hizo es, finalmente, ¿cuánto tiempo necesita una persona para que la protección del trabajo cumpla con el objeto sin que sea una medida o arbitraria o excesivamente extendida en el tiempo? Y tercero, y ahí yo sumo como en general, ¿cómo se resolvió el problema también monetario que existe a propósito de estas circunstancias laborales? Porque yo creo que una cosa es que hayan habido despidos y otra muy distinta es que hayan habido descuentos, como tienen conciencia de que trabajador y trabajadora, si bien no tuvieron una represalia directa respecto al término de su contrato, el empleador haya decidido descontar o haya
buscado alguna alternativa intermedia para subsanar aquello. Yo creo que pensar un poquito fuera de la caja también sobre cómo se resuelve esto, que obviamente requiere una mirada caso a caso, es algo que puede ser importante para encontrar soluciones. Muchas de esas pasan no por el Poder Legislativo, que es lo que decía el diputado Undurraga, que nosotros no tenemos facultades para hacer nada que genere gasto, ni para otorgar, qué sé yo, nuevas funciones a alguna institución del Estado para resolver este problema, pero sí podemos regular lo que tiene que ver con condiciones de trabajo. Entonces, esas 2 o 3 preguntas que quedaron ahí flotando, les voy a pedir que las respondan primero quizás en el orden que se expuso doña Paola y luego don Felipe. Diputado Ibáñez, sobre el punto. Sobre el punto, sí. Sobre el tema de, perdón la sinceridad, pero le pregunté a ChatGPT sobre dictámenes de la Dirección del Trabajo sobre el 184, que es el que señalaba el diputado Ulloa, que es el que te permite, por ejemplo, en el caso de alerta de tsunami, que fue un tsunami de 10 centímetros, pero alerta de tsunami, que la gente no iba al trabajo y tenía que ir a las zonas de altura. Claro, la Dirección del Trabajo lo que señala acá es que se establece cuando es una causal de caso fortuito o fuerza mayor, sí puede no haber remuneración. Hay remuneración cuando no depende del trabajador. O sea, el caso de alerta tsunami hay remuneración. Pero si, por ejemplo, no dependiera el caso ni del empleador ni de una catástrofe natural y fuese, por ejemplo, un incendio, el trabajador puede argumentar caso fortuito, fuerza mayor, y ahí puede haber una suspensión de la remuneración en función de el dictamen de la Dirección del Trabajo. Lo mismo se aplicaría, como aquí hace remisión al 174, el caso del fuero, creo que habría que ahí encontrar la interpretación que haga la Dirección del Trabajo y nosotros también guiarnos por esa interpretación. Digo, para que tengamos ahí como argumento que puede ser un plazo de 1 año incluso, pero eso te podría posibilitar, en el caso de que tú tengas que hacer trámites, tengas que ir al Serviu o tengas que ir a alguna reunión con el ministro, qué sé yo, claro, te puedes ir, no te echan, pero no te pagan la remuneración, digamos. Sigue manteniendo el contrato laboral vigente. Digo, hay hartas conexiones que uno puede hacer en función de eso solamente. Sí, de hecho es como la parte más interesante del debate porque, claro, el 184, según mencionaba también el diputado yo, está alojado con circunstancias de fuerza mayor que ocurren dentro del espacio del trabajo y de hecho el 184 bis lo mismo, permite hacer, salir del espacio del trabajo incluso contra las direcciones del empleador cuando existe un riesgo latente, por ejemplo. Pero como acá estamos hablando de una circunstancia externa, claro, requiere que una entidad como la Dirección del Trabajo emita un pronunciamiento de ese estilo, que efectivamente puede ser en algunos casos concreto, pero va a ser momentáneo. Nunca quizás va a ser por un periodo tan largo, salvo que esté legislado. Diputado Undurraga, ¿usted quería referirse al punto? Sí, presidente, sobre el punto. Una cosa es cuál es la interpretación que le pueden dar los expertos y la Dirección del Trabajo a una determinada norma y otra cómo se entiende en general. Entonces, yo en estos casos, si el problema existe, por eso es interesante la pregunta del diputado Ulloa, si el problema existe, más allá de lo que digan un conjunto de expertos respecto a que ya está contenido en la norma, quizás lo razonable es avanzar y ser explícito. Entonces, yo en eso creo que es importante que cuando la norma que creemos que resuelve el problema no lo está resolviendo, tenemos que hacernos la pregunta qué es lo que pasa. Y probablemente parte del problema es que la norma es tan general que la gente no la entiende como que funciona. Entonces, pero claro, el punto de partida es lo que señala el diputado Ulloa de cuál es el problema que queremos resolver y en ese sentido tener magnitud ayuda. Pero aún si no hubiese sido grande la magnitud en este caso, hay otras catástrofes en el resto del país, permanentemente, terremotos por lo pronto, inundaciones, volcanes, de todo tipo, ¿no? Entonces, el problema puede ser más masivo que solo concentrarnos en el incendio, en el terrible incendio con todos los efectos que tuvo en la región de Valparaíso. Pero nos ayudaría a saber cómo lo dimensionan ustedes. Gracias, diputado Undurraga. Ahora sí le doy la palabra, señora Paola, y luego a don Felipe. Le doy la señora palabra, como club. Señor Naranjo, señora María. Gracias, presidente. Bueno, mire, yo estuve leyendo
En esta, dice que es como una ley, un boletín 17.764-13. Ya. Entonces acá es bueno, sé que hay como 3 protecciones adicionales. No sé si está donde esté clara yo. Pero dice que el deber de protección del empleador, yo lo resumí así, súper. Y lo otro es derecho a interrumpir labores, ¿ya? Y la fiscalización. O sea, hay como 3 puntos súper base ahí. Ya, ahora yo me voy a las respuestas de ustedes, ¿ya? ¿Por qué? Porque con respecto a la pregunta de la cantidad de personas, yo me atrevería a decir entre Quilpué, Pompeya, que ando metida en todos lados, yo podría decir el 65% hasta el día de hoy ha quedado sin empleo. No sé si... ¿Por qué? Porque la gente, cuando pasó el incendio, no dieron permiso. O sea, fue sumamente indolente por parte del... Porque a mí me dieron un permiso de un mes en mi trabajo. Ya, nosotros fuimos 4 los que nos quemamos. Después del mes, yo no podía regresar a mi trabajo, yo voy a hablar de mí. Entonces, a mí me pasaron a pedir las vacaciones. Esa fue mi negociación con la empresa, mis vacaciones. Yo las acepté porque tampoco tenía una licencia médica que me amparara o me protegiera, porque no había lesiones físicas, ¿cierto? Solamente un tema psicológico, trauma, crisis de pánico y todo lo demás. Después me dieron me acuerdo, me dieron como otras vacaciones. Al final tuve como prácticamente 3 meses fuera de la empresa con un riesgo, obviamente, que es claro, de despido, ¿ya? Entonces yo puedo decir que tuve una privilegiada en que no haya sido despedida, y hasta el día de hoy, porque todos los días tú tenías que estar trabajando, no teníamos baño, no teníamos higiene. Más que nada yo te puedo decir que 7 meses que yo vivía en campamento. 7 meses, donde no habían dinero, nada, donde no tenía un baño inclusive tenía que llegar a mi trabajo a cambiarme y a poder tener mi higiene personal. Era súper denigrante. Sí, ese es el tema, no es una cosa que uno no quiere ir a la pega, ni nada. Entonces así todos nosotros tuvimos que asumir, pero otros no, otros fueron despedidos a la semana. Arriba hay muchos chiquillos que trabajan en construcción. La mayor parte de estos cabros trabajan en construcción, mujeres que son empleadas domésticas, y obviamente si una persona no le puede cumplir como empleada doméstica, tampoco le sirve a una persona, ¿cierto? Entonces fue un despido bastante amplio. Yo me atrevería a decir un 60-65% de personas que quedaron sin trabajo, y le puedo decir que hasta el día de hoy. Y a raíz de eso es donde venían los suicidios, crisis no, es terrible. Ya hasta ahora yo he visto, porque hasta ahora yo vengo de una situación bien complicada en una casa, ya. Entonces eso es lo que yo pensaría en el tiempo el tiempo de plazo sería fabuloso, 1 año. Pero quizás, no sé, digamos unos 8 meses, no sé, yo pienso así, o sea, yo lo veo de acuerdo a mi caso, viviendo que hasta el día de hoy, obviamente ya veíamos 1 año, 8 meses, la gente todavía sigue construyéndose, pero ¿para qué vamos a decir más de 1 año? Pero la gente, yo creo que podría tener el tiempo suficiente para poder ordenarse, para poder contenerse, poder saber dónde poder estar. Lo que usted dice del afuero, hasta donde yo tengo entendido, existe para mí, mi concepto, son los afueros sindicales. En este caso sería un afuero súper bueno, porque no tendríamos que ser sindicalistas, ¿cierto?, para poder obtener un afuero, porque hasta donde yo sé, en mi trabajo los afueros les protegen solamente a las personas que son sindicalistas, ¿ya? Sí, yo fui, por eso que le digo, porque perdí hasta eso también, porque tuve que renunciar al sindicato por parte del incendio. Así de simple lo tuve que hacer en prisión del trabajo. Y fue súper denigrante para mí tener que hacerlo, siendo que yo estaba dentro del sindicato, pero no me daba el tiempo, ni tampoco me daba la higiene. O sea, igual fui súper denigrante en ese aspecto. La inspección, bueno, solo basa en la ley de abandono. Cuando tú faltas a un trabajo, te considera 2 días, ¿cierto?, por abandono inmediatamente de trabajo. Claro, no concurrente. En la cual si vas por ejemplo, si vas por una crisis de pánico, por decir, a un consultor, un SAPU de emergencia,
la licencia te la dan por un solo día. No te la dan más. Inclusive no le dan licencia. Esa misma atención médica es la que a usted le cubre el día que usted no puede ir ese día. Entonces tampoco es considerada, porque igual tienes que ir al día siguiente, y no es considerada una crisis de pánico como una enfermedad o como un aspecto de tener una justificación por alguna licencia médica, a no ser que la pague. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, ya pasé por ese lado. Lo que yo pienso es que si es que se puede conseguir lo mismo que le planteaba con respecto a al tiempo de que se pueda regir a 1 año, a 8 meses, sería fabuloso. Pero también me gustaría que consideraran que fuera, hasta donde yo leí también acá, esto tiene que ir de la mano con el empleador, en este caso. Es necesario que si esta ley se acuerda, se llega a aprobar, ¿esto es automático? ¿O uno tiene que hacer algún protocolo o algo? Porque igual no vamos a volver a hacer lo mismo. Mire que tenemos que hacer protesta o algo así para que el empleador te pesque o lo tome conciencia, que sea automáticamente se empiece a correr desde el momento de, ¿cierto? Porque igual no sería factible que uno tenga que recurrir a la inspección del trabajo para hacer activo esta ley en este caso, porque hay varias cosas que acá pasaron por encima, aún por parte de la inspección, que obviamente lo encuentro claro, porque no había una justificación, po. O sea, no había licencias médicas, no había ningún tipo de justificación, lo único que teníamos era la FIBE, y la FIBE no era un respaldo, o sea, para nadie, para ninguna cosa, entonces no era considerado como una justificación de falta al trabajo. Y eso. Eso es lo que más que nada quería pedir, eso del... Muchas gracias, doña Paula. Ya, para doña Paula. ¿No? Sí. Ya, diputado. Una consulta para dejarlo claro con respecto al fondo de este proyecto de ley. De acuerdo a sus palabras y a la experiencia que usted tuvo personalmente en la catástrofe, me dio la impresión de lo que se pretende a través de este proyecto es tener fuero, es decir, tener una protección frente a un despido arbitrario. Pero creo entender también de sus palabras que me parece que también lo que se quiere obtener es protección frente al empleo, pero al mismo tiempo suspender los efectos del contrato, es decir, no ir a trabajar. Esa es la duda que yo... Porque, por ejemplo, la mujer embarazada tiene fuero. ¿De qué la protege? La protege de un despido arbitrario y, por tanto, el despido de una mujer embarazada, por cualquier causal que sea, tiene que ser aprobada o autorizada por el juez. En el caso de ustedes, lo que se pretende a través de este proyecto, que las personas que están afectadas por una catástrofe tengan la misma protección, pero no significa en caso alguno no concurrir a sus labores. Entonces, me pareció entender algo de eso y quiero despejarlo. Eso, presidente. Señora Paula. Bueno, es igual porque si uno falta al trabajo, le vuelvo a repetir, o sea, no es que uno no quiera ir, es que no puedes ir, porque no cuentas con las condiciones, a eso me refiero, no solo son las psicológicas, que igual es traumático, es la higiene. ¿Cómo tú vas a ir si ni siquiera tenías ropa? Teníamos que andar con ropa que lo que te dieran, lo que te donaran. No teníamos baño, andábamos asquerosamente hediondos. El agua que nos llegaba, o la usabas para tomar, o la usabas para bañarte. Para no equivocarnos en el fondo y la tramitación de este proyecto, porque esto nace desde la comunidad, ¿cierto? Quiero entenderlo así. Entonces, lo que pasa es que si es así, el fuero no sirve. Porque lo que estoy entendiendo ahora es que se requiere algo más que el fuero, es decir, un permiso por el cual uno no pueda o pueda no concurrir a sus labores, ¿cierto? Suspender los efectos del contrato de trabajo respecto del trabajador, no ser despedido, pero al mismo tiempo seguir ganando remuneraciones. Y eso es algo distinto al fuero. Y lo que estamos viendo como proyecto es otorgar un fuero en un plazo determinado. Y de acuerdo a lo que me estoy dando cuenta ahora, de acuerdo a su relato, estoy entendiendo que hay
por un lado, ustedes pretenden una cosa, pero el proyecto dice otra. Es solo para dejarlo establecido. No sé si me siguen Sí, antes de darle la palabra sobre el punto del diputado Undurraga. Sí, yo no me... En esta etapa, que es la etapa de discusión en general, no me enredaría respecto al instrumento jurídico, si es fuero o si es permiso. Veamos si se requiere o no se requiere protección, exactamente, porque el problema existe. Entonces, y como el problema existe, veamos después cuál es el instrumento jurídico, pero no me enredaría, porque cuando lo expuso la diputada Bello, la verdad que no le dio tanta importancia a la palabra fuero, habló de la protección dado el problema, ¿no? Sí, está bien. Después podemos ver si una cosa cómo entran los proyectos, otra cómo salen, pero dado que hay un problema, no nos enredemos tanto en cuál es el instrumento jurídico y después vemos cuál es el mejor instrumento jurídico para resolverlo. Eso. Diputado Sandón. Aquí conversando, porque realmente uno tiene que ponerse los pies de lo que ustedes vivieron y, bueno, pueden haber otro tipo de catástrofes, ¿no? Pero recordemos lo que en la época del presidente Piñera, pandemia, el Fondo Solidario, ¿se acuerdan que se gatilló para las personas que no podían ir a trabajar y no perdían su empleo? Una cosa... Sí, ¿se acuerda? El fondo Solidario, ¿no es cierto? De seguro se sentía... Así era, ¿no? Por eso, pero ahí se protegió por esta... O sea, se puede buscar una cosa como... buscar por ahí, porque no podemos inventar la rueda, o sea, no podemos empezar a inventar cosas que no existen, pero efectivamente si eso ya se utilizó en el periodo de la pandemia, ¿por qué no que se gatilla automáticamente cuando existen este tipo de catástrofe que alguien la tendrá que calificar, ¿no? No sé, aquí estamos hablando con estos dos caballeros, conversando el tema, y me parece que por ahí tenemos que buscar, en vez de estar inventando cosas... Sí. Ahora, una cosa hay que hablarlo con el Ejecutivo. Sí, eso, efectivamente, está bien, pero seguridad social. Está bien, es seguridad social, pero me parece que tiene toda lógica. Sí, sí. Y no veo al Ejecutivo que en este momento diga que no a una cosa así, porque efectivamente lo que vivieron ellos fue una cosa terrible, y en la pandemia se ocupó ese instrumento, ¿y por qué no va a ser un instrumento que se gatilla automáticamente, pero por decisión del Ejecutivo, cuando existan este tipo de circunstancias y las personas sí no pierden su trabajo, reciben, si bien no el 100% la remuneración, pero una parte importante, y en el fondo hay una protección social de verdad y real. Tenemos la palabra. ¿Usted quería contestar algo? Y después para darle la palabra a don Felipe, yo igual quiero hacer una reflexión a propósito de la discusión que se está dando, pero después de usted, doña Paula. Gracias, presidente. Acá, como yo delante le dije, el deber de protección al empleador, derecho a interrumpir labores y la fiscalización irían en conjunto con lo que se está presentando acá con ustedes, po. Eso es lo que se está presentando, ¿cierto? Otra vez. El deber de protección al empleador, lo mismo que dije antes, el derecho a interrumpir labores y la fiscalización entran en esto. Entrarían. Si acá, obviamente, que si hay una justificación como la que hubo, estaría como totalmente clarísimo que no es una cosa de que uno no quiera ir a trabajar, porque yo conozco mucha gente que igual fue a trabajar y de verdad fue súper caótico, traumático. Yo creo que a ninguna persona le gustaría a usted tener una persona que trabaje en su casa llorando todo el día, haciéndole las cosas llorando por cada esquina. Eso nada más. Muchas gracias, doña Paula. Don Felipe. A ver, yo principalmente represento al sector del olivar, ¿ya? El sector del olivar se quemaron cerca de 1000 casas, mayoritariamente las personas que viven ahí son adultos mayores, muchos exfuncionarios públicos, por lo tanto, donde se vio mayormente afectado lo que es el desempleo fue con los jóvenes. Principalmente los casos de jóvenes que trabajan en temas de comida rápida, como McDonald's, este tipo de negocio, que algunos tuvieron la flexibilidad de darle una semana. Pero posteriormente a la semana, entendiendo que el joven no podía volver, y también, digamos, por decisión del joven no volver, dándole prioridad donde tenía que estar, no pudieron seguir vinculados a la empresa, ¿ya? Ahora, principalmente en casos de trabajadores que ya llevaban una antigüedad en sus trabajos, en fábrica, a muchos se les respetó y tuvieron la flexibilidad.
Por lo tanto, eso es más o menos un 20% que abarcó, digamos, al empleo joven que está radicado en este sector. Ahora, con respecto a los tiempos, la verdad que los tiempos condicen mucho también con la respuesta del Estado. Si tenemos un abandono de 30 días que no llega al Estado, la verdad que es poco probable tener, digamos, las herramientas para volver al trabajo. Ahora, a mi parecer, creo que 30 días digamos, de postergación o de un permiso con sueldo es como lo lógico, pero sin dejar al margen que a los 30 días el trabajador debe ser evaluado, sobre todo en los temas de catástrofe, por un tema de salud mental, porque la gran mayoría de las personas sufren los daños colaterales que van afectando el tema de salud mental y que claramente eso afecta, digamos, para poder tener un desempeño laboral óptimo y que permita seguir siendo un aporte a su empleador. Por lo tanto, a mi parecer, yo creo que 30 días es una fecha óptima que permitiría, digamos, a la persona tratar de armarse nuevamente y posteriormente a los 30 días sí garantizar una evaluación psicosocial y que permita ver si es que la persona puede volver o no. De lo contrario, seguir, digamos, garantizado, digamos, desde el ámbito de salud su sueldo. Sí, muchas gracias, don Felipe. Bueno, es interesante el punto al que hemos arribado. Yo quiero proponerles algunas cosas porque hay varias posibilidades para avanzar. La primera, lo primero que uno debiese anticipar dentro de este debate es que no todas las catástrofes son iguales, y lo decía el diputado Ibáñez hace un rato, como hay una catástrofe tremendamente compleja que ustedes han debido enfrentar y es una catástrofe con características específicas. Este es un proyecto de ley que, si bien busca solucionar catástrofes como aquella, también debiese estar disponible para otras catástrofes menos complejas. Entonces, o individuales. ¿Qué pasa? No sé, cuando a una persona se le incendia la casa y está en el lugar de trabajo, solo su casa, ¿no? Como que puede ser de una circunstancia muy pequeña y específica a una cosa muy grande como la que afectó a la quinta región y ha afectado a otras regiones del país. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente para ver cómo vamos estructurando este proyecto de ley de manera que pueda, de distintas maneras, hacerse cargo de lo que hemos estado conversando acá. Algunas cosas que me quedan medianamente claras sobre cómo se amplía el debate y que van a estar además, creo yo, muy robustecidas en su discusión por el informe que va a llegar de la biblioteca. ¿Se acuerdan que nosotros pedimos un informe a la Biblioteca del Congreso sobre derecho comparado para ver, por ejemplo, cómo ha regulado Japón esto, cómo lo ha regulado Estados Unidos, y no recuerdo que otros países se mencionaron en la conversación, porque son países que han tenido un avance legislativo en esta materia y por lo tanto sus experiencias nos pueden servir para resolver algunas de las dudas que están presentes. Los tiempos de duración. Y los tiempos de duración van a depender de dos cosas. Una puede ser el fuero en sí mismo, que como conversamos es la protección contra el despido, y otra distinta es la protección de las remuneraciones, que puede contar dentro de las aristas de la conversación un permiso pagado por parte del empleador de X cantidad de tiempo, cuestión que tenemos que seguir conversando. Otra muy distinta es que incluso terminado ese permiso pueda el fuero continuar porque no están las condiciones para que el trabajador se logre reincorporar a sus funciones. Y ahí viene la tercera patita que se nos suma ahora, que hablamos de seguridad social. Es decir, cuál es el rol que tiene el Estado en una circunstancia catastrófica, que puede ser, hay una analogía ahí con la Ley de Protección del Empleo que ya han hecho un par de parlamentarios, entre los que me incluyo, respecto a la Ley de Protección del Empleo, lo que ocurrió en pandemia, pero efectivamente eso es una discusión totalmente distinta a la que plantea el proyecto. Es una avanzada mucho más compleja. Esta es una moción parlamentaria, no es un proyecto del gobierno, por lo tanto ahí hay que ver el rol que puede jugar la Dirección del Trabajo, a propósito de lo primero que señalaba usted, diputado, yo, que es, bueno, qué cosas se resuelven dentro de lo que este proyecto se propuso como objetivo inicial solo con la actuación del organismo administrativo y qué otras eventualmente en determinadas circunstancias, como aquellas catástrofes que son muy complejas, que no necesariamente van a ser todas las que vamos a legislar o que van a quedar abordadas en este proyecto, requieren, por ejemplo, una presencia mucho más activa del Estado. Respecto del fuero, entonces tenemos tenemos consenso de que es la protección contra el despido y dejamos eso de la arista salarial para una profundización que esperamos se vea fortalecida por el informe de la biblioteca. Yo el último pelo, no es un pelo a la sopa, en realidad
qué implica también el fuero como concepto para un trabajador que es despedido. No va a solucionar porque no existen leyes que se apliquen retroactivamente las circunstancias de los trabajadores de McDonald's que usted mencionó, Claro. que fueron despedidos, o de las distintas realidades que se mencionaron. Pero además el fuero lo que implica es que si el trabajador es despedido pueda ser ordenada su reincorporación. Yo creo que eso es importante que quede muy establecido porque finalmente va a ocurrir que empleadores a lo mejor no hayan leído el Código del Trabajo o a lo mejor no estén conscientes de lo que implica, pero en la medida que lo dejemos regulado eso va a facilitar que la dirección del trabajo sea, por ejemplo, quien pueda ordenar el reintegro, y bueno, si el empleador no quiere será un tribunal. Pero de eso estamos hablando también, como que un trabajador que es víctima de estas circunstancias exógenas a su relación laboral pueda tener la tranquilidad de que el día después, incluso habiendo sido despedido, va a poder tener la tranquilidad, en este caso, por ejemplo, los trabajadores de McDonald's, de que va a poder retornar a ese espacio una vez que esté en las circunstancias. Y hay una última arista de la seguridad social que quedó muy presente, que tiene que ver también como, bueno, cuál es el rol desde la perspectiva de la salud, porque también, o sea, cuando existe un estado de trauma como el que usted ha mencionado, que provoca crisis de angustia, crisis de pánico, eso sí hoy día tiene cobertura médica y debiese poder gatillar, o sea, hay muchas licencias médicas por circunstancias psiquiátricas, y por cierto que esta es una circunstancia que amerita ese tipo de consideración. Entonces uno debiese ver, bueno, qué es lo que pasa con este tipo de situaciones, cuál es la atención médica que recibe una víctima y cuáles son también algunas de las prerrogativas que podrían estar, pero eso evidentemente tampoco es materia de moción parlamentaria, es algo que tendrá que responder el Ejecutivo y otros organismos competentes. Dicho eso, ¿quiere? Dígame. Diputado González, ¿usted me pidió la palabra también? Sí, diputado González, luego diputado Undurraga. Gracias, presidente. Estaba escuchando muy atento lo que usted señalaba y también lo que comentaban mis colegas. Mire, presidente, yo comparto el fondo de este proyecto, su buena intención y todo lo que se ha comentado en esta mesa. Pero me parece, presidente, que es fundamental la opinión del Ejecutivo. Es fundamental. Porque me cuesta pensar, presidente, que nosotros podamos implementar una política pública frente a una catástrofe que pueden ser de diferentes magnitudes. En la región hemos tenido de incendios en Chiloé gigantes, donde se ha arrasado una cuadra completa de puros emprendedores. Hemos tenido tornados en Puerto Varas y así sucesivamente. Y hemos tenido en un año, presidente, la pérdida de más de 17.000 puestos de trabajo en una región de los lagos que siempre se caracterizaba por tener pleno empleo y tener tasa de desocupación bien baja. Entonces, al solo pensar que podamos tener un fuero, una protección para el trabajador, que me parece bien, me pongo también a pensar en estas pymes, los emprendedores, cómo pueden resistir frente pagando una remuneración quizás por un mes, 2 meses, 3 meses, habiendo sufrido, cierto, también un perjuicio en su mismo emprendimiento. Entonces, yo creo, presidente, que acá la mirada está con lo que decía mi colega Osandón. Cuando fue la pandemia, hubo una ley que se denominó Ley de Protección del Empleo. Y ahí salieron varias iniciativas fundamentales, como, por ejemplo, se suspendía temporalmente un contrato de trabajo. Yo en esa época era director del trabajo y me tocó muchas veces ver esa arista, cómo se suspendían los contratos de trabajo y se recurría, ustedes pueden hacer memoria, al seguro de cesantía de manera excepcional. Pero eso era establecido por ley y obviamente el que apalancaba ese proyecto era el Ejecutivo, frente a una catástrofe, porque de eso estamos hablando. Entonces, para que este proyecto tenga una viabilidad, que me parece correcto discutirlo, porque efectivamente hay muchos casos donde el trabajador queda en la nada misma, pero también el empleador. Entonces, ¿cómo el Estado, cómo abrimos alguna puerta de salida para proteger ese empleo, para proteger a ese trabajador, a esa trabajadora y a ese empleador y a esa empleadora? Entonces, en ese contexto, presidente, creo que es fundamental la propuesta o qué dice el gobierno, el Ejecutivo. ¿Cómo podríamos apalancar un proyecto que tenga una buena viabilidad y sea realmente un proyecto bien robusto, bien bueno para el país? Eso, presidente. Gracias. Gracias, diputado González. Diputado Undurraga. Sí, presidente, te ha dado en el clavo cuando lo que tenemos que trabajar es qué tipo de protección
se requiere, cuáles son las características de esta, no necesariamente el fuero a propósito. Usted dijo que había consenso, yo miré algunas caras, no sé si ese es el instrumento, pero ¿qué tipo de protección? Segundo, el instrumento. Y tercero, el gatillador. ¿Cómo definimos la catástrofe? Yo quisiera pedir, presidente, que pudiéramos invitar al Senapred, porque en las catástrofes hay, por supuesto, la atención de la crisis, el apoyo a las personas afectadas, los damnificados, pero también en el rol de Senapred. A mí me tocó en varias oportunidades estar a cargo no de Senapred, pero desde el MOP, de algunos aspectos de catástrofes importantes en Chile. También hay un esfuerzo por la normalización. El país tiene que normalizarse y eso tiene que ver, como decía don Felipe, con la rapidez que pueda tener o no el Estado en esa materia. Si el Estado es lento no se normaliza, si el Estado es rápido sí se normaliza, en fin. Entonces yo quisiera, presidente, pedir que invitáramos a Senapred, a su director o directora, no recuerdo si es director o directora, pero él, ¿no? Que pudiéramos invitarlo para que nos dé su opinión del proyecto. Diputado Undurraga, diputado yo. Sí, no, quizás para sintetizar algo que tengo en la cabeza, de acuerdo a lo que dijo diputado González, Osandoni y Undurraga, que en el fondo, a ver, tenemos que proteger el empleo. Y yo creo que hemos llegado a cierta conclusión de que de estas dos partes, de estas dos patitas, empleador o trabajador, el empleador quiere seguir otorgando las obligaciones que tiene, ¿cierto? Quiere seguir otorgando la faena convenida del contrato y por tanto quiere seguir entregando una remuneración. Y el trabajador también quiere hacerlo, pero por razones distintas o ajenas a su voluntad no es posible. Esa es la situación. Y eso ocurre en una situación de catástrofe, a lo mejor puede ocurrir en otra situación que no la avisoramos hoy día. Y puede ocurrir en una situación de catástrofe colectiva o individual. Yo creo que efectivamente, y hay que hacer un reconocimiento expreso, yo creo que la ley de suspensión del empleo del expresidente Piñera fue un buen instrumento, creo yo. Ahora fue una calamidad muchísimo mayor. Si se pudo hacer ahí, ¿por qué no hacerlo en algo más acotado? Y tomando en consideración también, y también hay que decirlo, que la solución también encontró una fuente de que la solución se encontró en un seguro que es denominado social. Y por eso es que me gusta el acuerdo que hubo de alguna manera en pensiones, donde se recurre a un seguro social, tal como ocurre con la ley decente del trabajo. Por tanto, hay un ejemplo a lo mejor, pero como esto tiene que ser patrocinio del Ejecutivo, más allá de proteger el empleo, aquí se trata también de proteger las remuneraciones, porque de nada sirve, ¿cierto?, impedir, suspender los efectos del contrato, seguir en el fondo sujeto a un empleador y el empleador sujeto a un trabajador, pero sin las obligaciones que se tienen, no sirve de nada. Claro, que no te echen, pero que no te paguen. Esa no es la solución. Y por tanto tenemos que recurrir a un tema de fondo. Entonces yo creo que sería interesante invitar al Ejecutivo en esta materia. Catástrofe hay todos los días, pueden haber todos los días, definir la situación de catástrofe, pero ya tenemos una solución que yo creo que dio buen resultado. Eso, presidente. Sí, gracias, diputado Ulloa. Solo recordar que ese proyecto de ley además consideró grandes inyecciones de recursos del propio fisco para ser sustentable. No es que el sistema ni que el seguro... No, está bien, pues, pero quiero ponerlo sobre la mesa porque para que tampoco estén las expectativas de que esto solo se resuelve abriendo el mecanismo del seguro de cesantía, porque efectivamente sus parámetros están calculados y, bueno, y por eso tiene que participar o tiene que opinar al respecto el Ejecutivo porque es materia de seguridad social, pero sí quiero recordar que otra de las razones por las que estamos discutiendo este proyecto es porque hubo empleadores que no quisieron continuar con la relación laboral y aprovecharon rápidamente de generar despidos. Entonces quiero decir que lo del fuero tampoco es que no resuelva una parte del problema, que por algo se presentó acá, como lamentablemente una circunstancia por la cual los empleadores no tenían una consideración ni de las circunstancias trágicas en el momento ni a posteriori y ejecutaban desvinculaciones siguiéndose por la norma, que es 2 días de ausencia o incluso el abandono del lugar de trabajo sin haber invocado correctamente el 184 bis para ejecutar los despidos. Entonces, el fuero sí tiene una relevancia, creo yo, y yo lo que señalaba es que no digo que sea el acuerdo de la solución a todos los problemas, pero sí que llegamos a un consenso de que el fuero es la protección contra el despido, no la protección contra el pago, contra dejar de recibir remuneraciones o que se paguen las prestaciones por el servicio. ¿Usted quería señalar una última cosa para que vayamos cerrando, doña Paola? No, súper cortito. Era lo que usted dice, por ejemplo, si el afuero llegara a aceptarse, esto perjudicaría, o sea, de alguna forma, en que usted sabe que cuando hay un permiso, una licencia extensiva, después el riesgo que igual te puedan despedir, pues igual es un juego en contra.
Entonces la idea es que yo pienso que el hecho de que exista un tiempo aproximado de afuero para nosotros, yo creo que igual eso a nosotros nos va a ayudar en parte a acelerar más tranquilo, nos va a dar tiempo, por decirlo de esa forma, ¿no? Y ordenarnos un poquito más, no estar a la corre-corre con lo que uno tenga que hacer, porque eso también aplica gatillado en la parte psicológica. Eso, nada más. Claro, porque es que, pero son dos discusiones que hay que dar, pero lo que pasa, para que nos ordenemos, ¿sí? Yo creo que es muy importante entender que hay dos problemas. Un problema es la protección del empleo, otro el que tiene que ver con las remuneraciones, pero estamos claros que cuando existe despido no hay ni trabajo ni remuneraciones, y ese es un problema mayor que no solo recibir las remuneraciones, sin perjuicio que encontremos una forma. Vamos a continuar con para cerrar, ya, para que vayamos cerrando, diputado Sandón. Es que igual yo creo que ha sido bien interesante lo que hemos llegado aquí a vislumbrar como posibilidad, pero también es súper importante que ellos sepan cuál es la realidad política de este cuento, porque aquí uno sea muy contento y le ponemos la cámara y llega al Senado y la cuestión no funciona. O sea, yo creo que cuando uno es muy ambicioso, después la cosa no funciona. Yo creo que es importante la conversación con el Ejecutivo. Incluso podríamos presentar una indicación sustitutiva a este mismo proyecto para avanzar en lo que es posible avanzar, porque no hay nada peor cuando uno empieza aquí en la Cámara a decir, mira, les vamos a dar esto, lo otro, más allá, y sabemos que después no va a pasar hacia allá o va a quedar durmiendo, y esto no y a mí me parece muy interesante lo que se ha planteado, porque efectivamente tenemos muchas catástrofes de todo tipo. Esta efectivamente, lamentablemente, fue provocada, pero hay posibilidades, da la experiencia que tiene el presidente. Yo creo que no hay que aferrarse solo a un proyecto. Yo creo que el Ejecutivo incluso podría estar interesado en este proyecto y nosotros podemos caminar en ese sentido. Yo creo que hay que tener mucho realismo, porque lo que nosotros le podemos prometer puede quedar aquí, pasar tal vez la sala, pero después no pasa al Senado y volvemos a estatus cero. Entonces seamos realistas, presidente, y no nos aferremos solo a un proyecto porque sea una moción parlamentaria, porque el mismo Ejecutivo a ese mismo proyecto, con los mismos mocionantes, puede ponerle una sustitutiva y quedan todos contentos, y efectivamente podría tener algún efecto, dado la experiencia que tenemos. Por cierto, diputado Sandón, agradezco su opinión. Yo solo, para cerrar, como que creo que es importante que abramos ese diálogo, pero que también avancemos, y por el mismo realismo al que apela la diputada Sandón, con las circunstancias que tengamos para poder avanzar. O sea, acá hay un proyecto que hasta el momento no ha sido declarado inadmisible, es perfectamente admisible. Hay algunos componentes que estamos discutiendo que sí lo son. Y eventualmente, llegada a las circunstancias, vamos a tener que decidir, viendo cuál es la capacidad que tenemos de contar, por ejemplo, con un eventual patrocinio del Ejecutivo en algún área, sea pequeña, sea grande, sea gigante, porque objetivamente lo peor, creo yo, que nos podría pasar es que no avancemos en nada, ¿no? Y efectivamente acá hay algunos consensos que están sobre la mesa, algunas ideas que nos invitan a discutir con mayor profundidad, y nosotros vamos a hacer los esfuerzos, vamos a coger además la solicitud de algunos diputados por tener mayores invitados de distintos organismos del Estado. Yo creo que la Dirección del Trabajo también sería importante ver un poco cuál ha sido su experiencia en las distintas catástrofes, y eventualmente, bueno, citaremos a quienes más tengan que venir para la opinión, pero les queremos agradecer su participación, la claridad, la entereza además con la que han enfrentado una situación tan compleja, y agradecerles de haber participado hoy día junto con todos los colegas y colegas. Así que, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esto se le va.